Consultorio PBO con el doctor Cristian Hidalgo y Mari Carmen Sió. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mari Carmen Sió. Yo les doy la más cordial bienvenida a PBO Radio, la 91.9 FM, la radio con fe. Y como es de costumbre, saben ustedes de que salimos en simultáneo a través de YouTube, de Facebook, de Twitter, pero también a través de los distintos cables a nivel nacional. Y claro, como cada fin de semana, me acompaña el doctor, ginecólogo y obstetra Cristian Hidalgo. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Mari Carmen? Súper bien. Igual, esperemos que también todos los que nos escuchen estén Claro súper sí. bien, porque van a recibir una información súper valiosa el día de hoy, que vamos a hablar sobre la endometriosis. Uy, doctor, una palabrita que, miren, nosotras las mujeres podemos reconocer inmediatamente, porque más de una, si no somos nosotras mismas, tenemos a alguien que sufre de ello. Pero antes vamos a dar la pregunta del día, antes de entrar en materia. Entonces, endometriosis, ¿por qué no se detecta a tiempo? Vamos a darle un tiempito para que ustedes puedan enviar también sus preguntas y que el doctor más adelante en el programa las pueda responder. Doctor, comencemos por la pregunta del millón. ¿Qué es endometriosis? Antes de un poco definir el tema de la endometriosis, vamos a hablar uno de los síntomas importantes de esta enfermedad, que es el dolor durante la regla. Pero ya son dolores a veces que a una la botan a la cama, doctor, y no puede pero uno salir por días. Que realmente la regla no debería de doler. Lo que pasa es que nosotros, bueno, la gran mayoría de ustedes y también nosotros los profesionales, hemos normalizado el dolor de la regla. Que es normal tener cólicos. Que sí, o sea, mira, sí, te da cólicos, y como a tu familiar, a tu mamá, a tus tías, a tus primas le da cólicos, y hay incluso a veces mujeres que peores que tú, les duele horrible, náuseas, vómitos, las tira a la cama, y dicen, no, a mí me duele solo poquito, y crees que es normal, cuando no es normal. Y esto se fortalece más porque a veces tienes el dolor con la regla, vas y buscas ayuda, vas al profesional, te hacen tus exámenes y te dicen, no hay nada, todo está normal. Como ya el profesional mismo te dijo que todo está normal, en tu cabecita queda, no, todo está normal, así que el dolor que tengo es normal. Cuando no es así, cuando una de las principales causas de dolor durante la regla es la endometriosis, que lastimosamente no se detecta a tiempo, que lastimosamente no se detecta en sus primeras etapas. ¿Por qué razón? Por diferentes razones. Uno, porque las mujeres a veces no van a su control médico, u otras porque van al profesional que no es el correcto, u otras porque también a veces los profesionales no están capacitados para detectar a tiempo las lesiones por esta causa que es endometriosis a través de exámenes como la ecografía, por ejemplo, ¿no? Okay. Ahora sí definamos qué es la endometriosis. Dentro del útero existen muchas estructuras, ¿ya? Imaginemos que mi dedo es el útero. Y el útero tiene tres partes en realidad, pero ahora vamos a hablar de dos partes importantes. Una parte interna llamada endometrio, que va a ser como la uña. Y otra parte que está pegada al endometrio, que es como que la carnecita del útero, se llama miometrio. Entonces, si ustedes cogen su uña y la ven, su dedo, van a ver que la uña es diferente a la piel, es diferente tejido. Lo mismo pasa el endometrio con el miometrio. El endometrio es la estructura que va a crecer cada vez que te viene en todo un ciclo hormonal, crece. Y cuando va a venir la regla es como si alguien la cortase, la podase, y eso que se cae es la regla. O si vamos al ejemplo de la uña, es como la uña, todo un mes crece, luego corto la uña, eso que corto es la regla, y bueno, mi uña se queda chiquita de nuevo. Viene el siguiente mes, de nuevo crece, la corto, es la regla, y así está el endometrio. Crece, se cae durante la regla, se queda chiquita. De nuevo viene el siguiente ciclo y así constantemente está. Este endometrio siempre debe de crecer en una dirección, al igual que la uña, siempre debe de crecer hacia afuera.
La uña no debe de crecer hacia adentro. Claro, no puede ni estar hacia los encarnada. costados. No debe de crecer hacia los costados. Normalmente no pasa eso. Igual el endometrio siempre debe de crecer hacia el hueco del útero. Sin embargo, por algunas situaciones, este endometrio invade al miometrio. Es como que si la uña empieza a crecer hacia los costados o hacia adentro, que es como los uñeros. Sí. ¿Te imaginas un uñero que no pudiéramos sacarla? Ay, no, es doloroso. ¿Y esa uña cómo seguiría creciendo? Destruiría completamente el dedo, Claro. porque seguiría creciendo, creciendo y creciendo y creciendo. Así como se va metiendo, lo mismo pasa con el endometrio. El endometrio se va metiendo a las paredes del útero. Entonces, este endometrio que se va metiendo a las paredes del útero, o también este endometrio que llega a las trompas o llega a los ovarios, porque normalmente todas las mujeres tienen una menstruación retrógrada. ¿Qué significa menstruación retrógrada? La menstruación normalmente debe de salir por la vagina. Sin embargo, en algunas mujeres, por no decir en todas, siempre hay un poquito de regla que se va a través de la trompa uterina y llega hacia el ovario y llega a la cavidad abdominal. Entonces, ¿Se va hasta la parte abdominal? Sí, claro, Oh. va un poquito y eso se llama menstruación retrógrada. Entonces, normalmente esa menstruación retrógrada, esos pedacitos de endometrio que llegan ahí son eliminados. Pero a veces no se da esta eliminación completa y se queda un tejido de endometrio en el ovario. Y ese tejido, así como empieza a invadir la uña, también empieza a invadir el ovario o el intestino o la vejiga. Entonces, esta invasión del endometrio, este crecimiento del endometrio fuera de su área normal, se denomina endometriosis. ¿Ok? Cuando encontramos entonces tejido endometrial fuera de donde normalmente debería de crecer, ahí le llamamos endometriosis. Si es que crece en la misma pared del útero, si es que se mete en la parte gruesa del útero, se denomina adenomiosis. La adenomiosis, como decir, es una endometriosis del propio útero. Ahora, también puede haber endometriosis del ovario, endometriosis de la vejiga, del intestino, de diferentes partes. El endometrio puede invadir a cualquier parte. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. ¿A qué edad sí, claro, a qué edad inicia esta Generalmente endometriosis? empieza desde la primera regla, desde la menarquia, desde el primer día de regla. ¿Por qué? Porque en ese momento de la primera regla es que se da el crecimiento del endometrio. O sea que si tenemos un adolescente en casa, doctor, y que recién está empezando a menstruar y tiene estos cólicos terribles, es porque probablemente este endometrio está invadiendo zonas que no debe de. Ok. Ahora la pregunta es, ¿por qué es que invade? Sí. ¿No es cierto? Porque ya sabemos que la endometriosis es la invasión de este tejido endometrial a otros lados. Es como que la uña se está metiendo a diferentes partes del dedo y está destruyendo nuestro dedo. Ahora preguntémonos, ¿por qué es que ese endometrio se mete? Durante mucho tiempo habían varios factores que podían influenciar en ello, ¿no? Decíamos que era un problema genético, que era un problema a veces hormonal, y no le dábamos importancia al mundo microbiológico, a las bacterias. En el programa anterior hablábamos sobre la bacteria que vive en la vagina, llamada Lactobacillus. El Lactobacillus es una bacteria normal y es una bacteria buena para nosotros porque es una bacteria que nos defiende. Esta bacteria, el Lactobacillus en la vagina, produce ácido láctico y hace que la vagina sea ácida. La finalidad que la vagina sea ácida es que ningún germen de afuera pueda entrar. Uno de los gérmenes, por ejemplo, que vive afuera o vive en el ano, que está muy cerca de la vagina, y que estos gérmenes del ano siempre van a llegar a la vagina, se llama Escherichia coli. La Escherichia coli, cada vez que llega a la vagina, llega al ácido y se achicharra y se muere, mientras esté el Lactobacillus. Pero cuando no hay Lactobacillus, ahí viene la Escherichia coli y cualquier otro germen y puede vivir en la vagina. ¿Okay?
Ahora, estos lactobacillus que están en la vagina, no solo están en la vagina, también hay lactobacillus en el endometrio. Entonces, estos lactobacillus evitan de que el endometrio invada. Entonces, estos lactobacillus son los que le dicen al endometrio: oye, endometrio, está bien, tú tienes que crecer en cada ciclo menstrual, pero crece para la dirección que tienes que crecer. Si tú te metes acá al útero, yo te voy a destruir. Y la destruye. Este lactobacillus es la que se encarga de que cuando hay la menstruación retrógrada, ¿te acuerdas que te comenté que quedaba un poquito de tejido? Es la que limpia y le elimina al endometrio. Ella le dice: tú estás acá invadiendo, tú no tienes que estar, y tú lo eliminas. Entonces, mientras tengamos un buen nivel de lactobacillus, la posibilidad de tener endometriosis disminuye. ¿Ya? Es cierto que tiene un componente genético, pero esto disminuye. Es como, cuando hablamos de componente genético, es como, imagínate que los dos somos gemelos y nuestro papá es diabético. Nosotros tenemos ahí un factor genético para hacer diabetes. Pero si en mi caso los dos somos gemelos, yo no hago ejercicios, no hago dietas, soy obeso, llevo una vida sedentaria, pues probablemente desarrolle diabetes rápidamente. Pero en cambio, tú, delgadita, haces ejercicio, haces dieta, te cuidas, pues probablemente no vas a desarrollar diabetes. O si desarrollas diabetes, va a ser pues muy, muy lejano. Los dos, que somos gemelos, que somos idénticos genéticamente, tenemos la predisposición genética para desarrollar diabetes, pero no desarrollamos diabetes de la misma manera. Ya. ¿No es cierto? Porque depende mucho de nuestra alimentación, depende mucho de muchos otros factores. Lo mismo pasa con la endometriosis. La endometriosis puede tener un factor genético. ¿Y de qué va a depender que se desarrolle o no la enfermedad? De la alteración del pH de la vagina. Ya. Ahora, doctor, ¿cuáles son esos síntomas de la endometriosis que hacen de que nosotros digamos ya creo que es momento de ir a un especialista? No solamente dejarnos guiar específicamente por los cólicos menstruales. ¿Cuáles son esos otros síntomas? Generalmente la endometriosis empieza, como te había mencionado, desde la primera regla, ¿no? A veces. Sí. Ahora, hay otras mujeres que sí recién empieza después de años todavía, ¿no? Porque va a depender mucho de la cantidad de invasión que haya del endometrio. Entonces, una de las características es el dolor durante la regla. ¿Ya? Y es un dolor durante la regla que se va incrementando poco a poco. ¿Cómo así? Que, por ejemplo, hace un año tal vez te dolía como 1. Y hace dos años, hace un año como 2 y ahora te duele como 3. O sea, ese dolor con cada regla se va incrementando. ¿Qué otra cosa más? Es un dolor que muchas mujeres dicen: mira, ten tu hijo y el dolor se te va a pasar. ¿Has escuchado esa frase o no? Sí, doctor, Ya. por eso es de que me río, porque de verdad crecemos con tantas programaciones y con lo que dijo la abuelita, increíble. Entonces, sí disminuye. Después de tener un hijo, generalmente en estas pacientes que tienen endometriosis, sí disminuye. Pero ¿Ya? no desaparece. Ahora, a veces puede desaparecer, pero de ahí nuevamente empieza. Comienza. Claro, nuevamente Ay. comienza. ¿Por qué generalmente puede disminuir o desaparecer? Porque durante la gestación hay un aumento de una hormona que se llama progesterona. Y la progesterona controla un poco la endometriosis. Por eso más adelante, cuando hablemos de tratamientos, convencionalmente uno de los tratamientos para controlar el crecimiento del endometrio es la progesterona. ¿Por qué? Porque el estrógeno hace que crezca. Y la progesterona hace que se mantenga ahí o que disminuya. Ok. ¿Ya? Entonces, generalmente en la gestación va a haber una mejora del dolor. Y si es cierto, ¿no? Si tú eres una paciente que ya ha tenido dolores, tuvo su hijo, bajó el dolor y ahora nuevamente está empezando, lo más probable es que tengas endometriosis. El otro síntoma es el sangrado vaginal. El sangrado vaginal abundante. ¿Ya? Ahora, hay muchas mujeres que no saben qué es un sangrado vaginal abundante, porque de pronto, desde que empezaron a menstruar, menstruaban 7 días corridos y dicen: no, mi regla es normal. Sí, 7 días. ¿Cuánto es lo normal ¿Ya? que uno puede menstruar? Lo normal es de 3 a 7 días, pero sí no todos los días en la misma cantidad. Solo 1 o 2 días de buena cantidad y de ahí poquito a poquito. Ya. ¿Ok? Ya.
O 80 mililitros, por ejemplo, máximo es lo que nosotros deberíamos de sangrar, ¿no? Pero hay mujeres que manchan y manchan y manchan, cambian a cada rato la ropa, la toalla higiénica, ¿no es cierto? Otro de los síntomas importantes de esto es que generalmente tienen dificultad para la gestación. ¿Ah? No es imposible, pero sí es un poco difícil que puedan quedar embarazadas. Esos son los síntomas clásicos de la endometriosis, los que generalmente las encontramos en los libros y las que realmente casi todos las sabemos. Pero ahora hemos aprendido y estamos dando una información nueva, que estamos diciendo que el problema de la endometriosis está desarrollada por la falta de la bacteria buena en la vagina, llamada Lactobacillus. Y todo se ¿No es genera cierto? consecuencia de no tener un Lactobacillus fuerte y que a uno lo refuerza. Así es. Ahora, estos Lactobacillus, que son las bacterias buenas de la vagina, son las que llegan a través de la alimentación. Son las que llegan a través de nosotros cuando nacemos. Cuando nacemos, en el programa anterior habíamos explicado que a la hora de nacer por el canal del parto, por la vagina de mamá, esas bacterias llegan a nosotros, siempre y cuando mamá esté sana y mamá tenga lactobacillus. Pero si mamá está con infecciones, no van a llegar esas bacterias. No. Ahora, la otra etapa es la lactancia materna. También durante la lactancia materna también pasan lactobacillus. Si no damos lactancia materna y el bebé usa fórmula, lastimosamente no vamos a pasarle Qué lactobacillus. importante es todo este tema, doctor, y creo que básicamente para las que están pensando ser mamás, las que de repente están planeando ser mamás, que no solamente es un tema de voy a coordinar con mi pareja para ver qué año, qué momento tenemos un bebecito, sino también todo lo que implica justamente el tema de la lactancia que usted está mencionando, el parto natural también, siempre y cuando estemos sanas, porque eso es lo que va a generar todas estas defensas en nuestros hijos, porque si no damos de lactar, porque, me han dicho que cuando tú das de lactar a un bebé, ¿no? Leche materna, te muerde. Yo no quiero que me muerda, yo quiero evitar el dolor, entonces... Hay muchas generalmente limitantes o circunstancias que pasan, por ejemplo, para la hora de dar parto, ¿no? No quieren experimentar el dolor del parto y como no quieren experimentar el dolor del parto, se van por la cesárea. Que no está mal, ¿no? La cesárea, pero lastimosamente estamos haciendo muchas cesáreas innecesarias. Y estamos haciendo que nuestro bebé, desde que nazca, ya venga con una desventaja a nivel de sus defensas. Es cierto. De ahí viene la etapa de la lactancia, que también a veces por dolor, porque es dificultoso, a veces es muy incómodo, a veces duele, a veces le forma mastitis y la mastitis duele, pero peor que un parto. Claro, y para evitar el dolor, las mamás dicen, no, mejor no doy de lactar. Exactamente, ¿no? Y a veces dicen que no, mejor no doy de lactar por evitar el dolor o porque sí es muy trabajoso, necesita de mucho esfuerzo, no dan esta lactancia, ¿no? Pero yo les hago una pregunta. Si hubiera una vacuna que te dijeran, ¿sabes qué? Esta vacuna va a hacer que tu hijo no tenga asma, no tenga diabetes, no tenga infecciones, no tenga diferentes problemas, no tenga diferentes cánceres, porque ya estamos viendo que la microbiota está relacionada a muchos cánceres. ¿Se la pondrías o no? Sí, claro. ¿Harías todo el esfuerzo para ponérsela? Sí, claro. Esa vacuna es la lactancia. Qué vital. Esa vacuna es la lactancia materna, así que dale leche materna. Con leche materna, y no solo es darle leche materna, si es cierto, la leche materna pasa lactobacillus, pasa bacterias buenas, pero no solo es darle ello, sino es alimentarte bien. Porque obviamente si tú tienes lactobacillus en tu intestino, va a llegar lactobacillus a la mama. Pero si no tienes lactobacillus en el intestino, tampoco va a llegar a la mama. Sí. O sea, no solo es darle de lactar, sino también es alimentarte adecuadamente, alimentarte con alimentos ricos en lactobacillus. ¿Qué tanta razón tiene usted, doctor? Obviamente usted es el especialista, pero a mí se me viene como que un montón de cosas a la cabeza y digo, ¿qué tan descuidadas podemos ser muchas veces las mujeres? Que justamente esto, el tema de traer a un niño al mundo no solamente se trata de el yo coordinar con mi pareja y tener una programación para qué año, sino nosotras cómo también nos preparamos, porque
A veces porque evitar el dolor, porque ese creo que es la base de todo, evitar el dolor al momento de poder dar a luz de forma natural. El dolor porque, es bastante complicado porque voy a dar de lactar y, me han dicho de que duele mucho. Y un montón de estas cositas que van a generar de que nuestros hijos no sean sanos a futuro. Doctor, ¿cuántas veces yo también he escuchado de personas, de mujeres, que dicen, la lactancia me ha quitado el hambre? Entonces, no, es que no tengo hambre, pero ya estoy cumpliendo con darle de lactar a mi hijo. Entonces, no estás haciendo ni una cosa ni la otra. Mejor no le des de lactar, porque como bien dice usted, la alimentación no está siendo buena. Claro, la idea de la lactancia es pasarle nutrientes y pasarle los lactobacilos. Sí. Pero si no nos alimentamos adecuadamente, tampoco pues vamos a pasarle esos alimentos y esas bacterias buenas que queremos. Sí, esas bacterias buenas, miren, que esas bacterias buenas llegan a la vagina y ya se descubrió que nos protegen de cáncer de endometrio y bueno, ya estaba descubierto que nos protege de cáncer de cuello del útero. ¿Por qué? Porque el cáncer de cuello de útero es producido por el virus del papiloma humano. Y el virus del papiloma humano entra cuando los lactobacilos disminuyen. Si los lactobacilos están bien, no entra el virus. Y ya se descubrió que el cáncer de endometrio también está relacionado a que entran bacterias, una de ellas es la Escherichia coli, al endometrio. ¿Y por qué entra? Porque no hay lactobacilos. ¿Y por qué no hay lactobacilos? Porque nacimos por cesárea, porque no recibimos lactancia materna. O porque nuestra mamita de repente también no estaba sana. Porque consumimos muchos dulces en la infancia. Entonces, no le damos importancia a ello, pero estamos acá para informar y que tomen conciencia y le empecemos a dar la importancia que debe. Porque nunca es tarde, todo tiene solución. Así es que nosotros vamos a hacer una breve pausa rapidísima que regresamos con más aquí en Consultorio PBO a través de PBO 91.9 FM, la radio con fe. Está viendo PBO. Is the battery empty? No, the bean container is. Freshly ground, not capsuled. For versatile coffee enjoyment in perfection. The E8 from Jura. Compre su cafetera Jura hoy en cuotas sin intereses con su tarjeta Diners o BBVA. Para más información, contáctenos al WhatsApp o por email o en nuestro showroom en la temporal Beko & Home en la esquina de Salaberry con Peset. Vive como en un club de lujo todo el año. En Condominio Montemar, a solo un paso del mar. Condominio con zonas de parrilla, canchas deportivas, terrenos desde 140 metros cuadrados y más. Compra tu terreno con la inicial hasta en 12 veces sin intereses. Visita hoy nuestra oficina de ventas o ingresa a terreno.pe para más información. Está viendo PBO. Señor, 2 kilos, por favor. ¡Au! Doctor, cúreme el moretón. No se preocupe, señora. Yo tengo la solución segura y eficaz para usted. Para golpes y hematomas, yo siempre receto a mis pacientes la fórmula alemana de Irutoid. Los golpes de todo tipo son frecuentes en niños y adultos, por lo que debe tener Irutoid siempre en casa y a la mano. Búsquelo en su farmacia o botica de preferencia. Irutoid alivia de golpe con la garantía de Deutsche Pharma. Sorpréndete con Latigo 8 Pro. Es un lujo que no te puedes perder. Con asistente de arranque en pendiente y descenso, luces de conducción LED con encendido automático, sensores de estacionamiento y cámara de retroceso 360 grados. Cuenta con una pantalla de control con la más alta gama de tecnología, volante forrado en cuero, regulable en altura y profundidad, maletera con apertura eléctrica e increíble capacidad. Su sistema de seguridad ADAS la convierten en uno de los vehículos más seguros del mercado. Ingresa en www.chery.com.p y cotiza con beneficios exclusivos Santander Consumer. Chery,
El placer de la aventura. Está viendo PBO. Llevamos meses bajo el mismo techo, esperando. Pero hay otro techo del que debemos salir ahora. El que tiene nuestra carrera y que no nos permite seguir creciendo. El que tiene nuestro título técnico, que fue un buen primer paso, pero requiere otro para tener un mejor futuro. Por eso la Universidad María Auxiliadora nos entiende, apoya y nos da la oportunidad de obtener un título universitario con prestigio, a través de un proceso académico ágil, económico y hecho a nuestra medida. Entra a uma.edu.pe y empieza hoy a crecer profesionalmente más alto que cualquier techo. Para crecer son necesarias dos cosas: alguien que quiera hacerlo y alguien que lo haga posible. Por eso, si Pedro quiere ser un gran profesional, en la Wiener, con nuestros 25 años de experiencia en educación, hoy podemos ofrecerle 16 carreras con un alto nivel educativo. Si tú quieres crecer, nosotros lo hacemos posible. Elige la Wiener, 25 años confiando en ti. Con más de 35 años de trayectoria, en Rocker, nos especializamos en la fabricación de productos farmacéuticos para la bioseguridad en las áreas más críticas de hospitales y clínicas. Somos 100% peruanos y fabricamos productos bajo estándares de calidad internacional certificados en el Perú y el extranjero. Ahora, usted también puede tener la tranquilidad de contar con los niveles más altos de bioseguridad del mundo en su casa. Rocker, bioseguridad clínica para su hogar. www.rocker.com.pe. Está viendo PBO. Continuamos aquí en Consultorio PBO y estoy acompañada del doctor Cristian Hidalgo y estamos tocando el tema de la endometriosis. Estábamos viendo cómo se genera, qué es lo que significa, cuáles son los síntomas. Y doctor, ¿qué le parece si vamos con las preguntas que las distintas personas han ido enviando al programa? Claro que sí. Pues a ver, vamos entonces con Jimena Palma, porque Jimena dice: doctor, si tengo endometriosis, ¿puedo quedar embarazada? La endometriosis, como habíamos mencionado, es un problema que dificulta la gestación. Pero en realidad, ya teniendo este conocimiento que se da por la falta de lactobacillus, al tener la falta de lactobacillus, que es la bacteria buena en la vagina y también en el endometrio, entran diferentes gérmenes a la vagina y al endometrio. Entran bacterias principalmente del ano, ¿ya?, como la Escherichia coli, Klebsiella, que a veces no causan molestias más que flujo. No solo ellas, también entran gérmenes que se transmiten por relaciones sexuales, pero que no son muy conocidas. A veces cuando hablamos de gérmenes que se transmiten por relaciones sexuales, solo se nos viene a la cabeza el VIH, el virus del papiloma humano, sífilis. Pero hay otros gérmenes que entran cuando las defensas de la vagina están malas, como cuáles, por ejemplo, clamidia, la gonorrea, micoplasma, ureaplasma, haemophilus. Entonces, estas bacterias, por ejemplo, ya se está viendo que ya tenemos una serie de casos de casi más de 500 pacientes que se han hecho pruebas moleculares para infecciones de transmisión sexual, en las cuales es muy frecuente en estas mujeres que tienen infecciones recurrentes encontrar micoplasma y ureaplasma. Y estos gérmenes llegan al endometrio e inflaman el endometrio. Y a eso se le llama endometritis, que simplemente a veces tienen un poquito de dolor en bajo vientre o dolor con las relaciones sexuales. Y esa inflamación del endometrio es la que no permite que cuando el embrión o el óvulo, el ovocito que ya se formó, llegue a el huevo cigoto, que llegue al endometrio para formar ahí la casita del bebé y pueda crecer el bebé, no permite que se implante y se pierda. Entonces, eso evita de que exista gestación, ¿no? Eso dificulta la gestación. ¿Pero no es imposible? No, no es imposible, sí puede haber gestación. Y más aún cuando mejoramos el nivel de bacterias buenas llamadas lactobacillus o el nivel del pH de la vagina. Mejora
muchísimo mejora las posibilidades de poder tener gestación. Ok, entonces vamos con la siguiente pregunta. Esta es de Carla Valenzuela. Doctor, ¿me puede dar cáncer si tengo endometriosis? La endometriosis por sí misma no produce cáncer, ¿ya? La endometriosis no va a desarrollar cáncer. Sí, la endometriosis hay diferentes niveles, leve, moderada, severa. Hay endometriosis, pero terribles, que ya causan mucho dolor, mucha alteración en la calidad de vida de las mujeres, porque el dolor es de forma constante. Tienen dolores, endometriosis que de pronto llegó a la vejiga, de pronto llegó al recto, tienen problemas para defecar, para orinar. Ajá. Entonces, eso puede producir, ¿no? Generalmente esto inicia, como les habíamos mencionado, desde la primera regla y termina hasta cuando ya viene la última regla, que es la menopausia. Sin embargo, ya todo lo que ha generado la invasión puede dejar un dolor ya de por vida. Por eso es importante encontrar o diagnosticarla a tiempo. Por eso es importante que ni bien tengas estos síntomas de dolor durante la regla, mucho sangrado, acudas a un especialista. Y si te dicen que es normal, busca una segunda opinión, porque no es normal. Tienes que tratar de ver por qué te está doliendo. Hay algo que está generando ese dolor y empezar a tratarla, ¿no? Generalmente lo que hacemos nosotros es tratar desde la microbiota, regular el pH de la vagina para corregir todos esos problemas. Ahora, ¿hay pacientes con endometriosis que desarrollan cáncer de endometrio o cáncer de cuello uterino? Sí, hay pacientes que desarrollan, pero no propiamente por la endometriosis, sino por la disminución de las defensas en la vagina. Ok. Al disminuir las defensas en la vagina, al disminuir la cantidad de lactobacillus, al alterarse el pH, genera condiciones para que otros gérmenes se metan a la vagina y se metan al endometrio o se metan al cuello del útero, como el virus del papiloma, como la Escherichia coli que te había mencionado, que está relacionada y que se está encontrando que puede producir cáncer de endometrio cuando se mete ahí al endometrio. ¿Cuáles son las consecuencias de no tratar una endometriosis a tiempo, doctor? Porque muchas personas lo normalizan tanto que como uno a veces está en la flor de la juventud, uno cree de que de repente algo pueda pasar a futuro. ¿Cuáles son estas graves consecuencias de no tratarse? Una de las principales es el dolor. El dolor de la endometriosis para las que tienen endometriosis profunda es insoportable. Es un dolor que realmente las incapacita. Es un dolor... ¿Y quién no conoce mujeres que le viene la regla y ya no se pueden parar de la cama? Uy, yo conozco varias. Que tienen que tomar hasta pastilla todo el día. Es como si estuvieran en depresión. Y a veces no las entendemos. Y ya decimos, no, pero mira, si te está doliendo, a mí también me ha dolido, ¿qué va a hacer para tanto? Pero realmente es así, realmente son como que puñaladas que le estuvieran dando, porque el dolor es horrible, que a veces no cede con ningún analgésico. Entonces, el solo hecho de tener dolor ya es algo incapacitante. Ahora, este dolor, como te mencionaba, se va incrementando, incrementando, incrementando. Entonces, no subestimemos el dolor. Ni bien tengas dolor, busca ayuda. Porque eso puede ir empeorando, empeorando, empeorando a medida que vaya pasando las reglas. Y eso se queda ya si es que no mejora. ¿Okay? La otra consecuencia es el sangrado, ¿no? Hay mucho sangrado vaginal. Abundante. Abundante, de pronto hace que las pacientes estén constantemente anémicas. Entonces sangran y sangran y sangran y su hemoglobina no sube, no sube, no sube y no le encuentran razón cuando es el sangrado abundante, ¿no? Que tienen Y estas pacientes andan cansadas, andan con sueño, andan obviamente débiles. Otro de los problemas, el problema de la fertilidad. Mujeres que están intentando quedar embarazadas por bastante tiempo y no quedan embarazadas, ¿no? Por este problema de la fertilidad. Ok. Ahora, doctor, si podemos tocar el tema de las verdades y mitos acerca de la endometriosis. Yo voy a empezar con una, y es: la endometriosis siempre causa periodos muy abundantes y dolorosos. Lo acaba de decir usted. Sí, claro que sí. La endometriosis genera estos dos datos importantes. Estos son datos importantes. O sea, dolor durante la regla y sangrado. Y una forma de identificar, por ejemplo, que tenemos endometriosis es: si te viene dolor con la regla
y empiezas a preguntar, mamá, ¿te duele con la regla? Sí. Oye, hermanita, ¿te duele con la regla? Sí. Oye, prima, ¿te duele con la regla? Sí. Yo también. Es endometriosis, no hay otra. Así te hayan dicho que probablemente hayas ido a tu consulta ginecológica y te hayan dicho que todo está normal, lo más probable es que tengas endometriosis. Okay. ¿Ya? Ahora, vamos a tocar este tema de, por ejemplo, de que van al ginecólogo y le dicen que todo está normal. ¿Cierto? ¿Por qué le dicen que todo está normal? Porque lastimosamente no todos los ginecólogos, uno tiene que ir al ginecólogo, porque hay algunos que van, por ejemplo, a otro tipo de consultorios de otros profesionales, no médicos, o gente que no está preparada para este tema, y obviamente hacen ecografías básicas, y con las ecografías básicas no se encuentran. No es que no me han hecho la ecografía y mira, no me han encontrado nada. Sí puede que tal vez no te hayan visto nada, pero no es que no esté, solo que ese profesional no la vio. Pero en cambio el profesional que está experto en el tema, simplemente viendo la foto va a decir, sí, mira, hay endometriosis. Por ejemplo, ¿no? En la ecografía, ¿qué cosa es lo que vemos? Las paredes de la ecografía deben de ser iguales. El diámetro de la pared anterior debe ser igual al diámetro de la pared posterior. Cuando hay endometriosis, uno de ellos se engruesa más del otro. Entonces ya ese simple grosor ya nos está haciendo pensar en que puede ser endometriosis. Ya. Otra característica es generalmente cuando vemos por ecografía, al útero debe ser homogéneo. Es como cuando un pedazo de carne, cortamos el pedazo de carne en cualquier punto y obviamente va a ser carne, va a ser de la misma consistencia. Lo mismo pasa con el útero. En cualquier punto que veamos debe de ser homogéneo. Pero si de pronto por ecografía vemos puntitos blancos, puntitos negros, manchitas o algo, también nos están. Ahora, otra forma de identificar en la ecografía es, por ejemplo, a través de el endometrio con el miometrio. Es como mi uña con el dedo. Tiene un límite bien marcado y se nota. Vemos y sí se nota el límite. En cambio, en la endometriosis, ese límite no es marcado. Ese límite se ve difuso o se ve como si fuera una estrellita. Entonces ahí así hay diferentes formas de ver, pero eso generalmente lo ven los médicos que realmente han hecho estudios para ver eso, ¿no? No todos en una ecografía pueden identificar ello y muchos lo van a informar como normal cuando realmente no es normal. Doctor, y para hacer un paréntesis, cuando uno se va a hacer el chequeo médico, ¿usted recomienda, y a partir de qué edad, hacerse el Papa Nicolau? Es una vez al año, pero también hacerse la ecografía. Lo ideal sería que cada año se haga una ecografía, ¿no? No solo para ver el tema de la endometriosis, sino para ver también el crecimiento, si hay pólipos, si hay miomas, cualquier otro problema. Es recomendable que en el chequeo ginecológico anual se hagan el Papa Nicolau, o ahora hay una prueba mucho mejor, que es la prueba molecular para el virus del papiloma humano, que es con la que va a detectar si tienes o no el virus y nos va a dar la información de ver qué tipo de virus del papiloma humano tienes, porque son varios tipos, 16, 18, 31, 33. Entonces, esta prueba nos da esa información y también, claro, la ecografía para poder determinar problemas como este. Ok, entonces, esta prueba molecular es mucho más detallada que el Papa Nicolau. No tanto más detallada. Esta prueba molecular lo que nos va a dar es la información del virus. Ok, entonces tendremos que hacernos Papa Nicolau, prueba molecular y ecografía. Generalmente, o puedes hacerte la prueba molecular o solo el Papa Nicolau. Si te haces el Papa Nicolau, cada año. Sí. Todos los años. Si te haces la prueba molecular, eso se hace cada 3 años. Ah, qué interesante, doctor. Fíjese que todo está en la prevención. Por eso es que le pregunto, porque ya que ha comenzado el año, no solamente llenemos los gimnasios, chicas, sino también los consultorios médicos, porque se trata de nuestra salud. Ahora, doctor, continuando con este tema de los mitos y verdades, ¿el aborto causa endometriosis? Generalmente el aborto por sí solo no, pero sí a veces, por ejemplo, cuando hacemos un procedimiento llamado legrado uterino. Al hacer un procedimiento, un legrado uterino, introducimos al útero una legra, imagínate que entramos como una cucharita. Entramos y se saca parte de los restos. En ese procedimiento puede haber una lesión entre el endometrio y el miometrio. Entonces, al generar una lesión ahí, como que
generamos una puerta de entrada para que el endometrio se meta. Ajá. O sea que podría ser. Entonces, ahí podría producir esos problemas, siempre y cuando, como le menciono, la microbiota, el nivel de lactobacillus esté disminuido. Acá el punto, acá la clave es el pH de la vagina y el nivel de lactobacillus. Justamente para el manejo, para el tratamiento que más adelante lo vamos a tomar, vamos a tocar este punto. Pero es importante que ya tengan claro este concepto de que la endometriosis, si bien es cierto, puede ser un factor genético, pero ¿por qué se va a desarrollar? Por la alteración del pH de la vagina, por la falta de lactobacillus. Ok. Siguiente, ¿la endometriosis solo afecta a los órganos reproductores femeninos? No solo a ellos, ya habíamos mencionado que puede ir a la vejiga, puede ir al recto, puede ir también a los intestinos, a la pared abdominal. ¿Tomar píldoras anticonceptivas cura la endometriosis? Generalmente las píldoras anticonceptivas, como el embarazo o el uso de progestágeno, casi hay un grupo de píldoras anticonceptivas que tienen progesterona, lo que hacen es controlar y hacer que el endometrio no crezca. Al hacer que el endometrio no crezca, entonces como que detenemos un rato el avance de este endometrio, sino como que le dijéramos, oye, endometrio, tú que estás creciendo desorganizadamente y rápidamente, stop, detente. Y se detiene y bueno, con eso calman un poco las molestias. Pero no estamos solucionando el problema de fondo. O sea, no estamos solucionando lo que está generando esto, que es la alteración de la microbiota vaginal. Ok. Siguiente, ¿el embarazo cura la endometriosis? Ya habíamos mencionado que con el embarazo disminuye el dolor. Pero no lo cura. Pero no lo cura, porque después de eso pasan 1, 2, 3 años, o incluso ahí nada más en la primera regla que les viene, y empieza nuevamente el dolor, ¿no? Y poco a poco se va incrementando. Ok. ¿La menopausia detiene la endometriosis? Sí, la menopausia sí va a detener la endometriosis. ¿Debido a qué? Debido a que el endometrio crece gracias a una hormona llamada estrógeno. Entonces este endometrio crece con el estrógeno y se queda quietito o disminuye con la progesterona. Y en la menopausia ya no hay estrógeno, disminuye el nivel de estrógeno. Ajá. Entonces ya no hay nadie quien le diga, oye, endometrio crece. Salvo que las mujeres empiecen con terapia hormonal o consuman alimentos que son ricos en estrógenos, como la soya, el aguaje, por ejemplo, ¿no? ¿Aguaje? Sí, claro, el aguaje tiene estrógenos. Entonces, si ya tú eres una paciente que tiene menopausia, no podrías usar estos productos, porque si usas esos productos, nuevamente vas a hacer que el endometrio crezca. Qué interesante, doctor. De verdad que todo este tema de la endometriosis y las personas, las mujeres que lo sufren, tienen que tener bastante cuidado si es que están en una etapa inicial, por llamarlo de alguna manera. Tomarle bastante importancia a todos esos síntomas que ustedes acaban de mencionar. Porque sí, no es normal, por ejemplo, que cuando se comience la menstruación, que porque un tema generacional todo el mundo moría de dolor en la cama, yo también lo tengo, es normal. No es normal, doctor. Así es, ¿no? Y tenemos que sacarnos del concepto de que la endometriosis no tiene cura, de que la endometriosis, como tú mencionabas, si le duele a mi mamá o a mi abuelita, bueno, es normal que me duela. Sí. O sea, tenemos que dejar de normalizar el dolor, ¿ya? Y empezar a cuidar ello, entender de que una de las principales causas de este problema es la falta de lactobacillus y cómo vamos a mejorar nuestro nivel de lactobacillus, principalmente con la dieta. Tenemos que mejorar sí o sí nuestra dieta. Si tú te das cuenta, gran parte de nuestra salud está en la dieta. Todo, si doctor. no cuidamos nuestra dieta, no vamos a mejorar. ¿Y cómo tiene que ser nuestra dieta para el caso de pacientes con endometriosis? Tienen que disminuir todos los alimentos que tienen azúcar refinada y niveles altos de estrógeno. Azúcar refinada, para que ustedes nos entiendan, es, por ejemplo, la torta de chocolate. Claro. Hay un trocito chiquito, el pay de limón, todos esos pastelitos que cuando tú entras a una cafetería o de repente por la tardecita dices, ay, el lonchecito, vamos a tomar uno nada más. Uno se va haciendo una vez a la semana, 2 veces a la semana, al mes tú no sabes cuánto y realmente, doctor, ahora por lo que lo he estado escuchando, es que tenemos que hacer un corte radical y de raíz. No es no. Así es. Tortas, pasteles, gaseosas, licores, Milkshakes. postres, pastas, milkshakes, todo ello tenemos que disminuir.
Las pastas eliminar. también, doctor. Sí, también. Carbohidratos. No se puede. ¿Ya? La papa, el arroz, el camote, eso sí podemos Bien. comer. Generalmente esos son carbohidratos complejos que no generan mucho problema. Pero sí el azúcar refinado, lastimosamente, en este tipo de pacientes y en pacientes con infecciones vaginales y urinarias recurrentes, sí no es conveniente, no es bueno. ¿Ya? Tenemos que agregar a nuestra dieta los alimentos que son ricos en lactobacillus, ricos en probióticos, yogur griego, kefir, kombucha, el aceite de coco, el vinagre de manzana, tenemos la cúrcuma, el tocos, por ejemplo. Sí. ¿Ya? Que puede ser un poquito desagradable, como mencionaba el doctor, las veces que yo lo he podido entrevistar y conversar, y realmente el tocos puede ser un poquito, pero ¿saben qué? Solamente tápense la nariz y tómenlo o a comerlo, porque de verdad es muy milagroso, es natural y eso nos ayuda de sobremanera increíblemente, doctor. Sí, sí, el olor sí puede ser desagradable, pero por ejemplo para evitar eso pueden conseguir la harina de tocos. Y no la cocinen, sino directamente la echan en un vaso de agua y así se la toman. Entonces con eso disminuimos un poco el olor y además que también disminuimos la cantidad de lactobacillus muertos por el calor que produce cuando la cocinamos. Entonces pues es mejor solo en polvo y en un vaso de agua. Lo otro que tenemos que hacer es, siempre si ya tenemos este problema, generalmente estas pacientes que tienen endometriosis tienen otros síntomas de déficit de lactobacillus. ¿Y cuáles son otros síntomas de déficit de lactobacillus? Infecciones, flujo vaginal, tienen distensión, se hinchan, se llenan de gases y más aún cuando les va a venir la regla, ahí les da migraña, les da dolor de cabeza, les da vómitos. ¿Por qué les da vómitos y náuseas? Como si fueran las embarazadas, por ejemplo, cuando están con hiperemesis gravídica. Porque justamente también no hay esa buena cantidad de lactobacillus. Ya. Entonces, ese nivel alto de progesterona antes de la regla o durante la regla hace que te dé toda esa sintomatología. ¿No? Ahora, doctor, ahora que está mencionando el tema de la dieta, ¿hay alguna, porque son todas las verduras que podemos consumir, o hay alguna que de repente, porque tiene un poquito más, yo no sé, aceite natural, entonces no tampoco pequemos en irnos a los extremos? Porque si no puedo comer de repente una torta de chocolate o algún dulcecito, entonces yo lo puedo reemplazar por ensaladas que tienen pues de todo con todo. Claro, las ensaladas y las frutas sí pueden comer. El problema que es el azúcar refinado. Entonces tenemos que disminuir o eliminar el azúcar refinado. Y más aún si tienes endometriosis profunda, endometriosis severa o infecciones recurrentes. Tienes que sí o sí eliminar. Y las verduras, absolutamente de todas. Y los productos que nos ayudan mucho con este tema, si son la cúrcuma, el jengibre, el ajos, por ejemplo. El jengibre es el quión. Sí. Todos estos productos son súper buenísimos para recuperar nuestros lactobacillus. Y es ahí donde creo yo donde tenemos que prestarle más atención a la abuelita, a la mamá, cuando viene a veces con unas agüitas por ahí que tienen un poco... mi mamá, por ejemplo, es amante del quión, ¿no? Entonces a todo le mete quión. Buenísimo. O si no, ajos. Entonces uno dice, ay, pero de repente el ajos no, pero hay que ver la manera, encontrar la manera de que si no lo puedo comer, si es una crema de ajo, ¿dónde es que yo también le puedo echar dentro de la preparación de una comida para que de repente no me sepa tanto, pero ya tiene el ingrediente puesto? Claro que sí, súper buenísimos. ¿Ya? Y otra cosa importante en el manejo de esto, generalmente, por ejemplo, cuando te diagnostican endometriosis, lo que hacemos convencionalmente es darte progesterona. Cualquier progesterona, ¿no? En cápsulas, en ampollas. U otro, también ya cuando son casos muy severos, van incluso a operaciones. Se tiene que operar, por ejemplo, cuando hay una formación, se llama endometrioma en el ovario, eso se tiene que operar. O cuando forma adherencias también se tiene que operar porque eso genera mucho dolor. Pero tenemos que ir a la base del tratamiento, como les había mencionado, que es la recuperación de los lactobacillus. Uno es a través de la dieta, que es súper importante. Otro es regulando el pH de la vagina. Tenemos que recuperar la acidez de la vagina. ¿Ya? La acidez de la vagina es de 3 a 4.5. Tenemos que recuperarla. Y tenemos que repoblar
con lactobacillus, tanto vía vaginal como por vía oral. Doctor, ahora que nos estamos concentrando en todo este tema de, de la endometriosis, pero también cómo nosotros podemos lograr siquiera pues que sea un poquito más llevadero con todo este tema de la dieta que usted está mencionando, pero la parte emocional, ¿qué tanto usted que recibe a pacientes con endometriosis, el carácter cambia? Porque yo alguna vez tuve una experiencia de una persona muy cercana a mí y era muy incómodo para ella, y también el carácter le había cambiado bastante, diría yo, porque era siempre la incomodidad, el renegar constantemente, todo esto también afecta, ¿no? Mira, el solo hecho de tener dolor ya creo que te pone irritado, ¿no? Porque ninguno de nosotros quisiera tener un dolor de forma permanente, y lastimosamente la endometriosis puede generar un dolor de forma permanente. Ahora, vayamos más atrás. Habíamos mencionado que la endometriosis, una de las razones por las que se produce es por la falta de lactobacillus en la vagina. Y si no hay lactobacillus en la vagina, tampoco hay lactobacillus en el intestino y otro tipo de probióticos en el intestino. Entonces estamos hablando de que estas pacientes tienen disminuido el nivel de las bacterias buenas. Estas bacterias buenas a nivel intestinal se encargan de absorber una hormona llamada serotonina. La serotonina nos va a ayudar a, hacer que nuestro intestino se mueva. Como no hay serotonina, no se mueve mucho y tenemos estreñimiento. Lo otro, esta hormona es llamada hormona de la felicidad. Entonces, si tú tienes niveles altos de serotonina, estamos como nosotros, todos sonrientes, felices, tranquilos, y con un nivel de estrés muy alto, podríamos llamarle así, ¿no? Que difícilmente nos podemos estresar. Pero si la serotonina está baja, tu nivel de estrés, tu ansiedad, pueden tener depresión, pues va a ser mucho más factible, mucho más rápido. La serotonina se genera con cualquier tipo de actividad, por eso es que se recomienda mucho el ejercicio. Los ejercicios, por ejemplo, los ejercicios ayudan a que también se produzca la serotonina, ¿no? Pero estas bacterias son las que nos ayudan a que se absorba la serotonina. Entiendo. Entonces, si nosotros tenemos este déficit de bacterias, lastimosamente, por eso es que estas pacientes, generalmente las que tienen endometriosis, las que tienen infecciones vaginales recurrentes, las que tienen infecciones urinarias recurrentes, son pacientes que tienden a la ansiedad, tienden a la depresión, tienden al estrés. Ajá. Entonces, clarito lo tenemos, la dieta y el ejercicio. Doctor, por favor, las redes sociales habidas y por haber para poder ubicarlo y que la gente también que nos está escuchando pueda sacar una consulta con usted. Claro que sí, si gustan más información sobre este tema, porque el tiempo queda corto para seguir hablando de todos los temas, pueden seguirnos en Instagram como Dr. Cristian Hidalgo P, en Facebook, en YouTube, en Telegram, y también en TikTok como médico ginecólogo oficial, o pueden comunicarse al 984-401-997. Muchísimas gracias, doctor. Será hasta el próximo fin de semana. A ustedes muchas gracias por su gentil sintonía. Esto fue Consultorio PBO a través de la 91.9 FM, la Radio con Fe. Que tengan una buena tarde. Consultorio PBO con el doctor Cristian Hidalgo y Mari Carmen Sió.